Hola, soy el Juanri y este es un vídeo para la web www.muchokatia.es. En ella tenemos ya 71 vídeos más este que subiré. En este vídeo vamos a tratar sobre el comando línea, pero solamente la opción o el tipo de línea Angle Normal to Curve. Y vamos a ver el uso y el efecto que tiene el usar soporte e incluso el geometría soporte. Las opciones que hay es cuando la curva es una recta, o cuando la curva es una curva planar o cuando la curva no es planar. Todas ellas con la consideración de que el punto puede estar en la curva o en la recta o puede estar fuera de ella. En todos estos casos se puede necesitar, y algunas veces se necesita, que se use la opción de support, es decir, definir sobre qué soporte se encuentra la geometría que vamos a crear, la línea. Y podemos decirle además que esta es la geometría support. El support simplemente es una paralela a un plano. Y la geometría support es que esté contenido en el plano. También veremos los casos particulares cuando la recta forma 90 grados. Vamos a empezar con la opción de que la curva en cuestión es una recta. Es una recta que está colocada en el plano XY y el punto está levantado del plano XY. Si le damos un determinado ángulo, por ejemplo 45 grados, él no nos pide el plano soporte y dice que el plano soporte es por defecto. ¿Cuál es el plano por soporte por defecto? Pues el plano que pasa por las dos rectas, que pasa por el punto y por la recta. Ese es el plano que define como plano soporte. Si le decimos OK y ahora decimos que el punto en cuestión esté en el 0, veréis que efectivamente todo eso se encuentra en el plano soporte. En el plano soporte por defecto. Pero ¿qué pasa si elegimos un plano soporte que no sea el por defecto? Por ejemplo, este plano que es horizontal, pues resulta que el XY, pues resulta que la recta en cuestión forma ese ángulo, pero forma ese ángulo con la proyección de esa recta sobre el plano soporte, con la posible proyección. De todas formas, si lo colocamos aquí y decimos que mida ángulo de uno con otro, observar que Katia nos dibuja aquí la paralela, que es lo que él haría. Mire usted, yo es que lo que hago es poner una paralela, proyectar la recta sobre este plano y aquí es donde mido el ángulo. Hemos estado viendo el caso de que una recta que era paralela estaba contenida en el plano XY. Vamos a suponer que ahora la recta no está contenida en el plano XY. Usamos la misma recta y el mismo punto externo, ¿vale? Y le decimos ángulo de 90 grados y lo que nos hace es lo mismo que antes. Un plano que pasa por el punto y por la recta. ¿Qué pasa si ahora el plano soporte, le decimos un plano, por ejemplo, paralelo al plano XY, donde no se encuentra ni esta recta ni esta recta? Es decir, no se cumple el teorema de las tres perpendiculares. En esa proyección nos dice que la curva no está apoyada en el soporte y que el ángulo puede ser distinto del especificado. Decimos que de acuerdo y vamos a decirle, no vamos a decirle geometría soporte, sino en esta situación le damos OK. Le damos OK en esta situación y vemos ahora que si elegimos, vamos a hacerlo más complicado. Vamos a decirle que el plano soporte es este inclinado, para que se vea todavía más el efecto. Si ahora decimos que queremos verlo en dirección, vamos a hacer una vista en esta dirección de este plano, estas dos rectas en este plano, en esta proyección, aparecen como perpendiculares. Pero si le decimos que mida entre uno y otro, evidentemente de perpendiculares tiene poco. Veis que ahí tiene un ángulo un poco raro, ¿vale? Este ángulo de aquí que nos ha salido, que es un poco raro y que parece que no sirve para nada. Bueno, pues vamos a dejarlo tal como está en esta situación. Borramos esta medida que no nos sirve para nada y vamos a ver qué ha hecho realmente Katia. Pues mire usted, lo que ha hecho es proyectar. Vamos a coger la opción de proyectar y decimos que vamos a proyectar
esta recta y esta otra sobre el plano soporte, que en este caso es este plano inclinado. El resultado son estas dos proyecciones. Estas dos proyecciones que están aquí, que si las medimos ahora, el ángulo entre ellas, decimos ángulo entre una y otra, son 90 grados. Es decir, que evidentemente, además de que se vea que parece que son 90 grados, lo son. Esto no cumple con el teorema de las tres perpendiculares, no son 90 grados en el espacio. ¿Qué interés puede tener? Pues mire usted, lo tiene. Esto podría parecer que, bueno, esto entonces no tiene ningún interés. Pues mire usted, sí tiene interés. Me preguntaban, ¿esto podría servir para cuando me da una vista que no es normal al plano X o es normal al plano X y en esa proyección se ve a 90 grados? Sí, por ejemplo, este es el caso. Por ejemplo, aquí tenemos una recta que no está contenida en el plano XY y aquí tenemos otra recta, esta inclinada, que tampoco está contenida en el plano XY, pero XY, ni es paralela siquiera, pero nos dice en esta proyección que estas dos rectas forman 90 grados. Pues este es el caso donde se podría aplicar. Hemos visto un punto de inicio que está fuera de la recta. Vamos a ver un punto que esté dentro de la recta. Por ejemplo, este punto en la recta. Ahora este punto ya está en la recta, ¿vale? En el momento en que el punto está en la recta, pues Katia nos dice, mire usted, alrededor de esta recta, viendo esa recta de punta, alrededor de esta recta hay infinitos planos que pase por aquí. Usted me tiene que dar un soporte, porque si no me da un soporte, soy incapaz de pintarte, de dibujarte la recta. No porque sea Katia, sino que eso es imposible, hay que definir eso. Decimos, por ejemplo, este plano, y él hace ya una paralela, o bien podemos decirle que la geometría esté en soporte, y si le decimos que la geometría en soporte, lo que hace es desplazarlo ahí arriba. Es la diferencia entre solamente soporte y que esté en soporte. Vamos a ver ahora el caso de que cuando la curva en cuestión es una curva. Vamos a empezar por la más fácil. Es una curva plana, por ejemplo esta, que es un sketcher, y el punto en cuestión está fuera de la curva. Pues como la curva es plana y el punto está fuera de la curva, el plano por defecto que ya elige él es un plano paralelo al plano que contiene la curva. Paralelo al plano que contiene la curva, simplemente si el plano está desviado, como siempre, podemos darle geometría en soporte y se desplazará hacia ese plano. Hay una cosa que quiero recordar. ¿Qué pasa? ¿Qué dirección lleva la normal a una curva? Pues mire usted, su centro, la dirección de la recta, en este caso, va hacia el punto donde está la curvatura, un círculo, que es el que contiene la curvatura de esta curva en ese punto. Es decir, que si la curva en cuestión fuera un círculo, pues, y el punto en cuestión, por ejemplo, fuera esta recta, como veis, va hacia el centro del radio de curvatura de esta curva, que es un círculo, y el centro está en el centro del círculo, como era de esperar. Pues en este caso igual, en todos los casos, cuando estamos hablando de una recta normal a una curva, esa recta va en dirección del centro de curvatura de la curva en ese punto. Pero, ¿qué pasa cuando la curva que elegimos no es una curva planar? Vamos a elegir esta curva que está en el espacio, esto tiene curvatura hacia todos los lados, ¿de acuerdo? Y nos pide de momento un soporte y un punto. Si decimos un punto exterior a él y le decimos que esté a 90 grados, vemos que no se activa la opción OK. Aquí Katia es un poco tonto porque es muy fácil hacerlo, ¿no? Vamos a ver. Lo único que puede pasar es que la opción que voy a usar tenga múltiples resultados, pero yo digo, por ejemplo, que voy a proyectar el punto este sobre esta curva y normal, y el resultado
es este punto. Es decir, si yo ahora dibujo esta recta entre una recta punto a punto entre este punto y este otro, este es el punto que yo había dado, y este otro, y digo que llegue hasta la recta, si es que encuentra solución, pues decimos que no llega hasta la recta, le decimos clear, pues esta recta es normal a la curva. ¿Cómo lo sé? Vamos a trazarle una tangente a la curva, en este punto. Si medimos esa recta entre, esta es la tangente y este es, y medimos entre la tangente y la recta, son 90 grados. Esta es la tangente que dibuja Katia, que se supone que está bien. Luego está la recta que yo me he tenido que pintar a mano. ¿Por qué Katia no lo hace? Pues imagino que Katia no lo hace porque a lo mejor esta proyección resulta que puede ser sobre esta recta, esa curva que tenga varias opciones. Esta proyección que hemos hecho aquí puede ser que nos dé una solución. Aquí hemos dicho near solución, pero si decimos no near solución, pues más que me va a dar un punto, pero puede ser que no tenga un solo punto. Esa es la única explicación que se me ocurre por el que no lo haga. ¿Qué pasaría si la curva en cuestión, no siendo plana, el punto se encuentra en la curva? Eso sí que es un problema, porque sigue sin saber resolver el tema. Y nosotros tampoco tenemos claro cómo hacerlo, es decir, cuál es el ángulo normal. Recordad cuando he dicho que la normal a una curva en un determinado punto se dirige hacia el centro de la curvatura, el centro del radio correspondiente a la curvatura en ese punto de la curva. ¿Cuál es el radio de curvatura? ¿Dónde se encuentra? Se llama plano osculador. En el plano osculador es donde se encuentra el centro del radio de curvatura. Veamos la teoría del plano osculador. Los planos principales que se encuentran en un punto cualquiera de una curva son los siguientes, o las rectas fundamentales. Primero es la tangente, la recta binormal y el plano osculador. El plano osculador es el que hemos dicho que su centro de curvatura se encuentra aquí. Imagina que este es el centro de curvatura de la curva en este lado. Viendo esta curva por este plano, este trocito de aquí muy chiquitito, eso es un arco de círculo cuyo centro está aquí. Estamos hablando de una distancia muy pequeñita y de tal forma de que tres puntos aquí muy cercanos formarían un plano que es el plano osculador. ¿Y el resto es el plano tangente? Que sería, respecto a este plano, una normal, pues el plano que pasa por esa normal sería el plano tangente. O sea que tenemos la recta binormal, que es esta, la recta normal, que es la que pasa por el centro de curvatura, la recta tangente. Las tres rectas forman este triedro. Katia hemos visto que es incapaz de obtener de momento el plano osculador de una curva. Vamos a obtenerlo nosotros. Obtenemos un punto en la curva, ponemos dos puntos muy próximos al primero, a ambos lados de la curva, por ejemplo, a una décima lo he puesto yo, no sé si admite menos, podría ser 0,5, y creamos una recta entre estos dos puntos. Y pasamos un plano que pase por la recta que hemos creado entre esos dos puntos y el punto primero. Ese plano será el plano osculador. Aquí tenemos el plano osculador que ya he construido. Vamos a ver una línea tangente al mismo. Aquí tenemos una línea tangente al mismo. Aquí tenemos la línea media, que es esa línea que hemos creado para trazar el plano osculador. Y esta es la binormal. Esa recta de aquí es la binormal. Y la recta normal, pues la definimos pues simplemente con un sistema de eje. Hemos creado un sistema de eje que pasa, el sistema de eje está definido por el centro, está en el punto este que se desplaza por la curva, la línea tangente y la recta binormal, ¿vale? Está definido el z y tal, los distintos ángulos. Es un sistema de eje a derechas. Vamos a ver el efecto que causa moviéndolo. Para eso
tengo un programa que lo que hace es, en función de estos parámetros, que este parámetro es el que nos da la posición del punto el punto que se desplaza a lo largo de la curva, y nos muestra, el programa nos hace la simulación de cómo se vería al moverse. Este es un ejemplo con una curva en 3 dimensiones, que es decir, que tiene curvatura en 2 sentidos, porque está apoyado en el lateral de un cono. Aquí empieza con la dirección vertical, aquí llega y tiene la dirección horizontal en esta spline. Esta spline tiene la dirección aquí horizontal, de tal forma de que estos puntos cercanos corresponden con el radio de curvatura del círculo. Esto que veis aquí, esto es el análisis por cubine de esta curva, y aquí me da la dirección del centro del radio. Decía, aquí está el radio de curvatura, está aquí en esta curva. Aquí se ve claramente dónde está el radio de curvatura y cómo el punto osculador va a cambiar. Apliquemos el programa. Arrancamos el programa desde el lanzador de utilidades. Aparece aquí el programa con sus variables de los parámetros y tal. Le decimos que vamos a subir desde la distancia. La máxima distancia que tiene esto vamos a dejarlo parado a la mitad. La máxima distancia que tiene es 432. Vamos a decirle que suba a una distancia de 250, por ejemplo. 250. Vamos a decirle que suba a 250 y vamos a ver hasta dónde llega. Decimos visualizar y veis que aquí va cogiendo distintas curvaturas hasta que se pone, ¿veis? El eje Z aparece horizontal, apareció casi en el momento dado horizontal y apunta a este sitio. El eje Z es el que define el plano osculador y este es el plano osculador. Ahora mismo lo acabo de colocar en el centro, en este punto del centro. Veis como el eje Z apunta en esta dirección. Esta sería la recta normal, esta sería la recta tangente y la Y sería la binormal y el plano osculador. Este plano es el que define la curvatura, donde está el centro de la curvatura. En el programa vamos a decirle que vamos a subir los valores. El valor máximo que se encuentra aquí es de 470 milímetros hasta llegar al final y la longitud mínima es de 5. Le decimos que vaya hasta los 450, 58. Vamos a decirle que vaya a una velocidad de 1,5 milímetros cada medio minuto, cada una décima de minuto. Vamos a decirle que lo haga con ajuste fino, es decir, cuando llegue al final, pues aproxime. Este es el paso es 1,5, pues si hace falta que aproxime. Vamos a darle primero un paso grande, que sea de 14 milímetros, y vamos a decirle visualizar. Y este es el efecto que tiene. Cuando llega lo hace más, al final lo hace más despacito. Vamos a decirle para atrás. Decimos que ahora en vez de subir sea bajar y que lo que recorra sea 1,5 milímetros. Decimos a visualizar la velocidad, perdón, la distancia es 7 milímetros y la velocidad es 1,5. Le decimos a visualizar. Veis cómo va girando el plano osculador, que es ese que veis ahí, cómo gira otra vez y se queda aquí. En la Release 27 pues hay un comando que es el de multipuntos, que permite crear puntos con sistemas de eje. Por ejemplo, la curva, un punto sobre curva, por ejemplo esta, decimos que ponga, por ejemplo, 4 instancias en esa curva y aquí creamos sistemas de ejes. Podemos crear planos normales también, sistemas de ejes. Pueden ser clonados, que clonados son simplemente iguales exactamente que este. Le daríamos previo y aparecerían aquí los puntos que hemos visto en otro vídeo, pero puede ser que sea a lo largo de una superficie. Pero entonces ya estas normales que aparecen aquí, la Y, son a lo largo, son perpendiculares a la superficie, no van en el plano osculador. Cuidado,
Estas no van en el plano osculador, van normal a la superficie. Si la superficie es un cilindro, pues irá hacia el plano, evidentemente, al centro del cilindro. Pero ese es un caso muy particular. En cualquier otro caso no vale, no es lo mismo. Espero que hayáis aprendido bastante sobre las opciones de la función línea respecto de ángulo formando con una que forme con una curva o con una recta, y de camino hayamos aprendido también algo sobre el plano osculador y para qué sirve y hacia dónde apuntan los radios de las normales. Bueno, pues eso es todo. Hasta la próxima.